porque de lo que se trata es de poder transmitir ese ethos social que existe en cada comunidad. Y entonces yo conocer, no sé si está bien o está enfermo, no, saber cómo es que viven, cómo es que sus sufrimientos, sus alegrías, las bellezas. Mira, no es lo mismo la belleza de una mujer que vive en la montaña, que es bella, que es hermosa, que la de la que sale en la revista de moda, ¿no? Y no es lo mismo la belleza de una mujer que vive en la República Saharaui, allá en el medio del desierto, que son bellas, hermosas y unos ojos preciosos, que las que salen en las pasarelas. Entonces lo único que sabemos es ese modelo de mujer que es de la pasarela. Entonces cuando uno tiene la figura y no tiene, no sé, te siente. Y entonces, y el resto de la belleza, femenina y masculina también, porque hay que hablar de esas dos bellezas, o sea, sin miedo, ¿no? Y yo decía, bueno, cuando tú eres capaz de generar de crear una obra donde tenga esos elementos, aunque no lo diga, lo estás diciendo. No tiene por qué una mujer tener la cosa griega, no, eso no, nada de eso. Hay belleza, claro, y casi siempre lo más importante no es la belleza física, sino la espiritual. Y entonces, ¿cómo tú transmites esa belleza espiritual? A través de los elementos de la cultura de la comunidad. Y haces que cada una de esas personas sean importantes, porque eso también tiene trabajo comunitario. Hacer sentir importante a cada una de las personas que lo ve. Oye, si hablo mucho me lo dicen, porque yo a veces me entusiasmo. Entonces, ¿cómo enamorar a la gente? Y se enamoren del trabajo nuestro y nos cuiden, como pasa en la televisión serrana. El campesino te quiere, te cuida. Si va a pasar algo en la televisión serrana, ahí está el campesino. Porque hemos llegado a las esencias del campesino, hemos logrado admirar su belleza, los valores éticos, ¿sí? Y los valores estéticos, que muchas veces esos valores estéticos, o sea, la estética de la televisión serrana parte de ese mundo que uno conoce, donde uno vive, esa naturaleza, esa forma de caminar, esa forma de respirar. Decía Ingmar Bergman, decía que el cine, como la música, es ritmo y respiración. Y esa respiración que tienen esos seres humanos allí no es como la nuestra. Y ese ritmo no es como el nuestro. Inclusive pensando en Cuba, ahí había otra forma de ver, otra forma de respirar. Y esa forma de respirar, que yo le digo a todo el mundo, a la hora de editar hay que saber respirar. Y a la hora de hablar hay que saber. Y hay que tomar esa respiración y esa música que hay en esos lugares, porque en todos los lugares hay música. En una esquina hay una música. No es que estés tocando, pero hay algo ahí musical. Y esos elementos tú los tienes que tomar y transmitirlo en tu obra. Por eso es importante la calidad, como tú decías. O sea, hay que hacer obra que valga la pena desde el punto de vista de los sentimientos, del amor, de enriquecer al ser humano. Hay que poner la obra de arte, cuando hablo de documental, en función del ser humano. Yo a veces me encuentro algunas personas que, no, esa obra lo hizo porque yo tenía necesidad. ¿Y quién la ve, men? ¿Quién la De entiende? romper esto de que la sea una necesidad individual, ¿no? Claro. O sea, y es muy importante también alrededor de la imagen, porque parece un montón de gente trabajando para cumplirle el sueño a uno solo, ¿no? Ya, claro. Bueno, Bueno, eso es... que tampoco estoy, o sea, no se vaya a entender que yo estoy contra el cine de autor o la televisión. No, Pero es otra cosa, nada de digamos. eso. Estamos hablando de Claro. trabajo comunitario. Y si tú no lo pones en función de ellos, no te pones en función de ellos, no te van a querer. ¿Y por qué tú quieres hacer una televisión que no te quiere? ¿No? Y por eso yo hablaba de la belleza y hablaba de los valores estéticos y los valores éticos que salen de ahí. Nosotros tenemos una canción allá en Cuba, vieja canción, que es sobre el son cubano. Y el son cubano es un elemento que ha servido para la salsa y todas estas cosas de la música que era. Y entonces él dice, ¿de dónde son los cantantes? Desde Son de la Loma. Ahí hay elementos de la cultura, ¿no? Entonces tú no puedes dejar que eso se pierda. Pero en los barrios
hablando de ciudades, en los barrios hay elementos de la cultura de esa ciudad. Si se pierden elementos culturales de cada uno de esos barrios, sufre la cultura de esa ciudad, pienso yo, y sufre la cultura del país. Entonces es necesario mostrar esos elementos culturales de esos barrios, de esas calles. La historia de una calle puede ser preciosa. Si ustedes tienen aquí calles famosas, y lo primero, cuando yo vine la primera vez acá, yo loco fui a Corriente 348, si no fuera allí no me hubiera tirado una foto, yo no sé qué hubiera pasado. Pero esos son lugares importantes, el Abasto, lo que era el Abasto antes, lo que es el Abasto ahora, pero esa zona de ahí, por cierto me enteré que hay un barcito que había ahí, que era lo demolieron, hicieron un edificio. Pero bueno, ese es el desarrollo. Pero todas esas calles tienen una historia, y en esas calles también hay personajes, hay que buscarlos. Ese es el proceso de investigación que requiere cada uno de nosotros que trabajamos en esto. No es llegar a los lugares, firmar y ya se fue. Hay que investigar profundamente. Ahora se habla mucho del periodismo de investigación, pero toda la vida ha habido que investigar para poder ser profundo, buscar esencia. De eso sí, yo me duele mucho cuando hay obras que salen sobre determinados elementos, determinados temas, y no son profundas. No es que seas con el intelecto, sino que entraste allá en las raíces, en lo profundo, de los sentimientos, porque de lo que se trata, en mi modesta opinión, es llegar a la razón a través de la emoción. ¿Y cómo se combinarían ahí los géneros? Termino sí. Este pedacito. Y recuerdo ahora que José Martí, nuestro José Martí, decía, sin conciencia del goce, no hay goce. Entonces, para tener conciencia del goce tienes que saber. ¿Qué me decías? No, que estaba pensando en esto que marcabas, digamos, de la búsqueda de la sensibilidad y una preocupación muy fuerte que tenemos nosotros todo el tiempo es cómo construir un género, un formato de noticiero popular, ¿no? Obviamente es ensayo y error, es avanzar, pero en este punto, ¿cómo pensás que se puede transitar el camino que va en la relación entre la búsqueda de lo profundo, que implica una investigación, que implica un tiempo para que madure, y la necesidad y la urgencia contrainformativa, que de repente un noticiero popular que toda la semana tiene que estar sacando un material y que da la disputa desde otra mirada del mundo sobre las cosas que pasan y que instala una agenda propia, pero que tiene un tiempo, más allá de las relaciones, ¿no?, que hacen que vaya a haber una ocupación de una casa y entonces el canal sea parte y acompañamiento de esa ocupación porque hay una relación que es previa, que es política, que es comunitaria, que es de confianza, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se pueden combinar las dos cosas? Estamos queriendo aprender, es así. Es que es un tema, Mira, una cosa es el periodismo y otra cosa es el arte. ¿Y no se puede combinar? ¿Por qué no? Déjame explicarte. O sea, el trabajo periodístico en sí mismo trabaja con elementos denotativos. Esto que sucede es el hecho, qué sé yo. Y el trabajo del arte, el artista, trabaja con elementos connotativos, las connotaciones que tiene ese elemento. Y yo te digo esto porque a veces cuando le he dicho, por eso te decía, es un temita, cuando le he dicho, bueno, pero no puede ser, le digo, mira, es una de las profesiones más bellas que existe, es el periodismo. Bueno, porque usted quiere ser artista, usted es periodista, y el artista que está con su idea, con su elemento, que haga lo suyo, que busque las metáforas. A veces cuando estás trabajando la noticia, tú no puedes trabajar con metáforas, tú tienes que ir en directo a lo que sucede, etcétera, etcétera. Pero te puedo entonces decir que Santiago Álvarez convirtió el periodismo en arte. Claro, eso es porque a mí me parece que el discurso periodístico trabaja mucho en realidad por connotación. Digo, a mí me parece que nos están bajando todo el tiempo línea y que la línea no es necesariamente la línea manifiesta cuando estamos mirando televisión, sino todo lo que eso sugiere sobre cómo ser y estar en el mundo, los valores, etcétera, ¿no? Perdón, y yo agregaría... yo sé, es como muy polémico para discutirlo, pero también por eso interesante, ¿no? Claro.